quiero hablar, pues, cómo podemos entrar a una nueva dimensión de fe, cómo podemos entrar a una nueva dimensión de vida. Y yo quiero que usted abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo número 6, por favor. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección. Amados hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, obviamente que tenemos que entrar desde los rudimentos más básicos de una vida cristiana. El gran problema, hermanos, que muchos nos quedamos ahí. Por ejemplo, nos quedamos en la salvación. Yo le he dicho muchas veces de esto, muchas veces, hermanos, nos quedamos con salvación, sanidad, ¿verdad? Y de ahí no pasamos. Es bueno nosotros que experimentemos sanidades, es bueno que nosotros experimentemos la sanidad, la salvación, hermanos, pero no quedarnos todo el tiempo en eso. Tenemos que seguir avanzando para poder ejercitar nuestra fe. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, dice, vamos adelante a la perfección. Es una invitación, hermanos, para que nosotros avancemos, es una invitación para que nosotros vayamos cada día más y más adelante. ¿Cómo podemos entrar, hermanos, cómo podemos avanzar, cómo podemos entrar a una nueva dimensión de la fe? Pues justamente a través de la fe. Yo le decía, la fe, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo la generamos, amados hermanos? Escuchando la palabra de Dios. Y es importante que usted escuche, es importante que usted abra su corazón. La palabra del Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto nos implica, hermanos, que nosotros necesitamos de la fe en todas las áreas de nuestra vida. A donde quiera que usted vaya, a cualquier área que usted se refiera, amados hermanos, es necesario tener esa fe que viene por el oír la palabra de Dios. En estos tiempos, lejos de estar escuchando tantas situaciones de videos en la televisión, hermanos, en el internet, etcétera, etcétera, verán, yo les sugiero en el nombre de Jesús, verán, ponga videos, hermanos, que hablen de la palabra de Dios. Habla usted la palabra. Tenemos aplicaciones donde hay Biblia para que usted pueda escuchar la palabra de Dios y usted pueda tener esa fe, esa confianza en nuestro Dios Todopoderoso. ¿Están aquí, amado hermano? Nuestra confianza como hijos de Dios, como creyentes, debe de estar fundamentado plenamente en la palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, dice la palabra, dice que por gracia, ¿verdad? Por gracia tenemos la salvación, pero por gracia también entramos a otro nivel de fe. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos, después de la salvación, empezar a crecer en el nombre de Cristo. Necesitamos empezar a crecer en la gracia de Jesús. Necesitamos, hermanos, empezar a crecer para poner en práctica las obras de nuestro Dios Todopoderoso. Amén, amados hermanos. Y esto es por medio de la fe. Nosotros tenemos que procurar, hermanos, que en nuestra vida haya esa fe, escuchando la palabra del Señor y haciendo también la palabra del Señor. Amén, amados hermanos. Ahora bien, ¿cómo es que el hombre, cómo es que la humanidad, hermanos, puede agradar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? Porque déjame decirte, muchas veces nos sentimos sucios y no podemos acercarnos a Dios, o no queremos acercarnos a Dios porque nos sentimos indignos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros indignos para poder acercarnos a Dios? Déjame decirte, muchas veces tenemos temores, tenemos miedos hasta de acercarnos a Dios. Yo no sé si le ha pasado a alguno de ustedes. Pero mi hermano, muchas veces no oramos, no leemos la palabra, hermanos, porque tenemos ciertos temores. Déjame decirte, por medio de la fe es que nosotros podemos también acercarnos a Dios. La fe nos da confianza para que nos podamos acercar a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Están aquí? Dice la palabra, ¿verdad? Que si nosotros tenemos fe, tenemos que creer que Dios existe para poder acercarnos a Dios.
¿Estamos aquí, amado? Primero tenemos que creer que nuestro Dios es un Dios verdadero, que Dios existe, que Dios es un Dios de amor. Y déjame decirte, estamos en un tiempo donde Dios quiere manifestarse en su gracia y en su amor a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo tenemos que acercarnos a Dios? ¿Verdad? Dice, la palabra nos enseña que la fe es el único requisito que Dios exige para poder acercarnos a Él. No hay un método, no hay una fórmula, hermanos, de cómo podemos acercarnos a Dios. Lo único que nos pide la palabra del Señor es que nosotros, ¿qué cosa? Tengamos fe. Tú te quieres acercar a Dios, hermano, va a tener que ser a través de ¿qué? A través de la fe, única y exclusivamente. ¿Verdad? Así que nosotros tenemos que también mirar, amados hermanos, y hacer caso a la palabra, acercarnos a Dios por medio de la fe. El Señor no tiene otro método, un método diferente a la fe para poder acercarnos a Él y poder tener una íntima comunión con el Señor. Amén, amados hermanos. Por eso es importante, hermano, que usted lea la palabra. Por eso es importante que usted se acerque a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Porque déjame decirle también, una cosa es saber que Dios existe, pero una muy diferente, hermanos, es tener una relación personal con Cristo. Creo que hemos insistido mucho en esto. ¿Sí? Mucha gente puede creer que existe un Dios. El mismo diablo, hermanos, también sabe que hay un Dios, pero no tiene comunión, no tiene relación íntima con Dios. Nosotros debemos de saber que tenemos un Dios, pero también saber que ese Dios todopoderoso, hermanos, está en nosotros, vive en nosotros. Y eso es muy diferente. En estos tiempos tan difíciles, hermanos, que estamos viviendo, que el mundo está viviendo, se hace más necesario el poder decir, Cristo Jesús vive en mí. Y si Cristo Jesús vive en mí, es que yo tengo confianza en el Señor. Amén, amados hermanos. Entonces, bien importante, amados hermanos, que nosotros hagamos. Verán, nosotros debemos de saber que ese autor de la vida, hermanos, aquel que creó todas las cosas, hermanos, es posible que nosotros podamos conocerlo, y la única manera, insisto, es por medio de la fe. En otras palabras, yo quiero decirle, la fe es esencial. La fe es esencial en nuestra vida y no puede ser ni cambiada ni sustituida por nada. Hay otras personas que pudieran acercarse a Dios o que quieren acercarse a Dios por otros medios, por otros métodos, pero el Señor ha concluido que tiene que ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Yo quiero decirte que todos por naturaleza creen en algo o en alguien. Muestra de eso, yo no sé si usted se dio cuenta, ese rato pasaba una procesión, ¿verdad? Que no me dejaba salir, por cierto, ¿verdad? Y venían cargando todas sus imágenes y todo eso. Y hay otras personas que tienen otras maneras de poder acercarse a Dios, o como ellos creen que se pueden acercar a Dios. Amados hermanos, la fe en aquel que vive por siempre va mucho más que eso. Esa fe es en nuestro Señor Jesucristo, en aquel que la palabra nos enseña, venció a la muerte, venció a todos los demonios, venció a toda enfermedad. La fe en Jesucristo va mucho más que eso. Y en este tiempo es necesario que nosotros apliquemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice, hermanos, que es la certeza de que hay un Dios verdadero, pero no solamente externo, hermanos, sino que ese Dios verdadero, por medio de la fe, vive en nuestros corazones. Es una convicción que dice la palabra del Señor, que Él vive dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En cuanto de ustedes, amados hermanos, Cristo Jesús vive en sus corazones. De eso tenemos que estar bien conscientes. Y amado hermano, no solamente nosotros quedarnos con esto, sino que ahora que el mundo necesita también, hermanos, de que se le hable de esa fe,
ustedes ser los medios, ustedes ser el instrumento, hermanos, para que esa gente conozca de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Esa es la función que como iglesia ahora nosotros tenemos. Déjame decirte con todo respeto, en lugar, hermanos, de que estemos ahí encerraditos, ¿verdad? En lugar de que estemos en cuatro paredes, amado hermano, ¿por qué no mejor sale y habla de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo? Amén. Si tenemos que salir, si tenemos que ir a algún lado, hermanos, que sea para que la demás gente conozca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están aquí, mis amados hermanos? Así que no tenga miedo, hermano, no tenga temor. Hable de Jesús, busque a Jesús con todo su corazón. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5. Y yo quiero que usted vea, por favor, esta parte escritural. 2 de Corintios capítulo 5. Nos dice así en el versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Amado hermano, déjame decirte, nosotros tenemos que caminar por fe. Aunque las circunstancias nos digan lo contrario, aunque nos digan, hermanos, que existen tantos muertos en este momento, que tantos se están contaminando, déjame decirte, la vida del cristiano, hermanos, por excelencia, tiene que ser por fe. Yo quiero recordarte un poquito, amado, en cuanto al pueblo de Israel que se encontraba en Egipto. La palabra del Señor nos enseña cuántas plagas venían. Las circunstancias externas, hermanos, eran difíciles. Ellos estaban mirando lo que estaba pasando. Pero la palabra del Señor nos enseña que por fe obedecieron a Dios. Ellos fueron librados por la fe en el Dios Todopoderoso. Ellos creyeron que la sangre de Jesucristo, hermanos, si se ponía en los dinteles, en los postes de las entradas de las casas, iba a guardar su integridad. Y quiero decirte que todos aquellos que fueron guardados, que fueron escondidos por la fe, por la sangre del Cordero, dice la palabra del Señor, no hubo ningún muerto de los primogénitos. Yo quiero decirte que por la fe también en este tiempo somos nosotros también, hermanos, cubiertos, somos salvados también de toda peste destructora. Como dice la palabra, seremos guardados, hermanos, por nuestra fe y por nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte también, amado hermano, cúbrete con la sangre de Jesucristo. Y seguramente que no va a pasar nada. ¿Por qué, hermanos? Porque por la fe somos más que vencedores en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La fe, hermanos, nos cubre. La fe mueve montañas. La fe, hermanos, hace grandes cosas en nuestra vida. Y si nosotros creemos que somos guardados por la fe, amados hermanos, verá, una peste, una pandemia tendrá que pasar a un lado nuestro, y dice la palabra, mas a ti no llegará. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la palabra. Si tú lo crees, así será en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la fe nos introduce a un mundo invisible, a un mundo eterno. La palabra nos enseña que por la fe nosotros podemos entrar a ese mundo invisible. Que por la fe, hermanos, podemos entrar a ese mundo eterno, donde justamente se encuentra el gobierno de nuestro Dios Todopoderoso. Sabemos que en la dimensión espiritual, amados hermanos, pues hay también, ¿verdad?, cosas negativas, hay demonios, hermano, pero nosotros somos guardados por el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Entramos al gobierno de Dios, y si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? La fe, hermanos, nos transporta a los umbrales mismos de la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, que yo quisiera que usted lo viera, por favor, en el nombre de Jesús, Pablo dijo algo muy importante. ¿Verdad? En el versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, ¿qué cosa? A bien. Todas las cosas, dice, les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios.
En lugar de que usted se preocupe, hermanos, por todo lo que está aconteciendo en el mundo, que usted se ocupe, hermanos, del coronavirus, yo le digo en el nombre de Jesús, usted ocúpese mejor de amar a Dios. Porque la fuente dice eso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuál es lo importante? Amar a Dios, confiar en el Señor con todo nuestro ser, confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y déjame decirte, tú estás en este lugar y tú has sido llamado por el Señor, amados, para poder entrar en una nueva dimensión de fe. Y dice la palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, Dios se ha glorificado en nuestra vida. Sí, Dios se ha glorificado en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Pero mire, esto sigue diciendo aún más en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Déjame decirte que hace poquito salió un comunicado de la ONU, donde dice, ¿verdad?, que el pueblo cristiano es el pueblo que se rebela y no acatan sus instrucciones. Déjame decirte, nosotros tenemos que hacer caso y seguir a lo que dice la palabra del Señor y no dejar amedrentarnos, hermanos, por las organizaciones mundiales, ni mucho menos, sino que tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Así señala la humanidad, amados, aquellos que amamos, aquellos que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero amado, no tengas miedo, amado, no tengas temor, porque dice la Biblia, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de la fe y entramos, hermanos, a un mundo espiritual de victoria. Entramos a un nivel de fe mucho más superior, mucho más adelantado en el nombre de Jesús. Por eso Pablo dice, sigamos adelante. ¿Qué cosa? Siempre tenemos que avanzar, todos los días tenemos que avanzar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. La fe, hermanos, ¿verdad?, es para que nosotros podamos dejar todas nuestras debilidades y flaquezas, ¿a dónde? Al pie de la cruz. Déjame decirte, nosotros tenemos que ir en Cristo, a esa cruz preciosa de nuestro Señor Jesucristo, donde el Señor, hermanos, dejó ahí toda debilidad, toda flaqueza, ¿verdad?, y que nosotros podemos ser fortalecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La palabra nos enseña que nuestra victoria, hermanos, se encuentra en la cruz. Amén, amados hermanos, en la cruz de Cristo. Él llevó todas nuestras debilidades, Él llevó todas nuestras flaquezas, y tenemos nosotros que revestirnos con la fortaleza de nuestro Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Tenemos que venir a la cruz de Cristo y revestirnos de esa fortaleza de nuestro Dios Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Es salir, amados hermanos, de un mundo de fracaso. Déjame decirte, este mundo, hermano, está al borde del fracaso. Hermano, este mundo, como hemos visto ya en algunas prédicas de Apocalipsis, amados hermanos, este mundo está presto, amado hermano, para poder ir, ¿verdad?, al fracaso, para poder tener un juicio del Dios Todopoderoso. Pero de ahí el Señor nos tiene que sacar, nos saque, para que nosotros estemos en un camino de éxito, ¿verdad? Dice, somos más que vencedores en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amados hermanos.
Y mira lo que dice la palabra en Salmo capítulo 23, por favor. Es un salmo que hemos leído muchas veces, que conocemos muchas veces, pero mira lo que dice la palabra. Ciertamente, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No nos dice solamente por un instante, no nos dice solamente por un día, nos dice la palabra todos los días que tengamos de vida sobre esta tierra. El bien y la misericordia del Señor, ¿qué cosa, mis amados hermanos? Nos seguirá. Yo te pregunto, ¿tú lo crees? Esto es la fe. Esto es la fe, es poder creer, hermanos, que el bien, que la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, nos va a seguir todos los días que nosotros tengamos vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que en este tiempo, amados, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo para poder avanzar, ¿verdad? Poder avanzar en esta vida. Amén. Solamente, hermanos, en el nombre de Jesús es que vamos nosotros a tener, ¿verdad?, esa vida de victoria, gozando las bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Mira, mientras el mundo, hermanos, se lamenta, mientras el mundo, hermanos, está teniendo muchas cosas, nosotros podemos avanzar con gozo en nuestro Dios Todopoderoso. Amén, amados hermanos. Así que dice la palabra, alegrémonos. Dice la palabra, gocémonos en nuestro Señor y vayamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que veamos, por favor, ya lo hemos mencionado, pero quiero que lo veamos, por favor, Hebreos capítulo número 11. Hebreos 11, por favor. Gloria a Dios. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, amados hermanos, podemos decir que la fe es aquello que nos permite percibir como verdadero lo que aún no ha sido captado por los sentidos físicos. Me doy a entender con esto, se lo voy a repetir. Lo que estamos hablando, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos, en otras palabras, es la fe que nos permite percibir como verdadero lo que aún no ha sido captado por los sentidos físicos. Una cosa es que estamos nosotros viviendo una realidad, pero por la fe, amados hermanos, hacemos que lo que no estamos viviendo en ese momento se haga realidad en nuestras vidas. Lo que quiere decir esto, hermanos, es que la fe que tenemos es la confianza de tener lo que nosotros estamos esperando, persuadidos de lo que no vemos. Parece como que parece trabalenguas. Espero que usted lo pueda entender y asimilar en su espíritu. ¿Qué esperamos? ¿Qué queremos? Que seamos librados y que seamos guardados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Y yo creo, hermanos, que nosotros estamos esperando esto, aunque lo que estamos viviendo en este momento, el Señor va a poner, hermanos, lo que nosotros estamos deseando, que es, hermanos, el ser guardados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Así que, amado hermano, tengamos confianza en nuestro Dios. Estamos esperando, hermanos, salir en victoria en este tiempo, y Dios lo va a hacer, porque el Dios que tenemos es un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amados hermanos, el Espíritu de Dios nos pone en nuestro corazón esto, que nosotros tenemos que apoderarnos, hermanos, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que tengamos la confianza de que así va a ser, de que esto es cierto. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces viene el enemigo, hermanos, y nos empieza a robar, y empezamos nosotros a poner nuestra vista
en lo que yo te decía, en la realidad de lo que estamos viviendo. Viene angustia y entonces vienen temores, pero el Señor quiere que nosotros, hermanos, nos apoderemos, hermanos, de esas ilusiones de la esperanza. ¿Para qué? Para poder traer su gracia, su gloria misma en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros podamos gozar de esa bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Amén, amados hermanos. Así que yo quiero decirles, amados hermanos, que la fe es el principio rector de nuestra confianza plena en que Dios ya ha hecho lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos alcanzar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo hizo. Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que alcanzar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén, amados hermanos. Tenemos que tener esa confianza de que Dios ya ha vencido toda potestad, de que el Señor ha vencido toda circunstancia y que lo que Dios quiere, amados, es que nosotros seamos bendecidos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero concluir con esto, hermanos, que cuando nosotros decidimos depositar nuestra fe en el Señor, nosotros reconocemos, es cierto, nuestras limitaciones. Nosotros reconocemos que humanamente hablando somos limitados, pero no tenemos que quedarnos ahí, sino que nosotros tenemos que confiar en aquel, hermanos, que dice la palabra, venció toda circunstancia, en aquel que venció al mismo enemigo, venció al mismo diablo, y que nosotros, hermanos, podemos tener sus riquezas en gloria. Es algo, hermanos, que a nosotros nos lleva a poder tener logros y nos lleva a poder conquistar en nuestra vida cristiana. Amén, hermanos. Nosotros queremos tener logros en este tiempo, queremos conquistar, hermanos. Podemos hacerlo por medio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, amados, no tenemos por qué temer en este tiempo, sino que tenemos que esforzarnos para seguir adelante. Es cierto, hay muchas instrucciones, hermanos, en las empresas, hay muchas instrucciones en los centros de salud, eso es cierto, amado hermano, pero como hijos de Dios necesitamos tener esa fe ciertísima en nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Yo quiero que en esta hora, amados, yo quiero hacer algo, ¿verdad? Tenemos que confiar en nuestro Dios, tenemos que poner nuestra vida en nuestro Dios Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que tenemos que ungir, ¿verdad?, nuestra cabeza, como dice la palabra, ¿verdad?, con aceite, con el aceite fresco del Espíritu Santo. Yo quiero que abras tu Biblia, por favor. Vayamos en este momento al Salmo 23, por favor. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Dice: unges mi cabeza con aceite. Yo quisiera, hermanos, en el nombre de Jesús, Dios me puso en mi corazón esto, hermanos, que podamos ungir en esta tarde, hermanos, que podamos ser ungidos con el aceite fresco del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que tú tengas esa fe en que el Señor te va a guardar de toda peste destructora, ¿verdad? A ti no llegará, dice la palabra del Señor, toda calamidad,
toda peste destructora no va a llegar a ti en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Esto es un simbolismo, hermanos, de cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, sus dinteles, sus postes fueron cubiertos con la sangre del Cordero. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que seamos ungidos también, sea ungida nuestra cabeza con aceite en el nombre de Jesús. Y yo quisiera que en esta hora practiquemos esto, ¿verdad?, que lo hagamos en el nombre de Jesús. ¿Verdad? No sé si tiene ya listo, hermana, el aceite. Vamos a hacer lo siguiente, hermanos, en el nombre de Jesús.